Por generaciones, numerosas familias mexicanas se han visto forzadas a migrar hacia la frontera norte de su país. En consecuencia, cientos de miles de infantes arribaron a los Estados Unidos a temprana edad, por lo que el inglés se convirtió en su primer idioma y crecieron con el sistema simbólico americano. Esta particularidad creó inconsistencias de residencia en un grupo elevado de la población migrante, pues legalmente no se conciben como estadounidenses, pese a vivir por décadas en este país. Con la llegada del presidente Barack Obama a la Casa Blanca en 2009, se esperaba un panorama prometedor para la población migrante mal llamada irregular, especialmente la de origen hispano y sobre todo mexicana, que apoyó su campaña presidencial. Pero el cambio no llegó sino hasta 2012, después de numerosos rechazos del Congreso de aprobar una reforma migratoria integral. El 15 de junio de 2012, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Janet Napolitano, anunció la acción diferida para los llegados en la infancia por la frontera, denominado DACA, en sus siglas en inglés, dirigida a cientos de migrantes no documentados que llegaron a este país siendo infantes e incluso en los vientres de sus madres que cumplieran con requisitos, lo que les procuró beneficios. Se les conoce como jóvenes DACA o Dreamers, quienes ahora tienen un mayor peso en ambos lados de la frontera. Durante la administración del presidente Donald Trump, se intentó en repetidas ocasiones desmantelar dichos programas migratorios establecidos por su antecesor. Sin embargo, un juez federal dictaminó en diciembre de 2020 que los solicitantes por primera vez de DACA podrían presentar su diligencia después de que el régimen de Trump dejara de aceptar nuevas solicitudes. Además, extendió el periodo de renovación de 1 año a 2. A pesar de más de una década de ataques políticos y legales, casi 1 millón de personas siguen recibiendo los beneficios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, renovando sus beneficios cada 2 años. Durante el proceso migratorio internacional, la dinámica familiar se afecta severamente tanto por las condiciones en las que se quedan los seres queridos en sus lugares de origen, como por las que se enfrentan para rearticular a las familias en el país de destino. Sobre todo cuando se trata de una migración no documentada, cuya consecuencia más notable es la conformación de linajes con estatus legal mixto y expuestas a los cambios de las políticas migratorias de Estados Unidos. Estas políticas anti-inmigrantes incrementaron las desigualdades, la discriminación y la explotación migratoria. En su interior, dividieron a documentados de indocumentados. La acción diferida para los llegados en la infancia no fue, ni es, una solución integral para el atropello estructural que padecen los indocumentados en el país vecino. Se trató de un paliativo humanitario orientado a corregir al menos uno de los tantos aspectos aberrantes de una legislación migratoria para la cual es lícito expulsar de Estados Unidos a una persona aunque haya vivido allí durante buena parte de su vida. Pero a falta de la reforma migratoria integral, que debió ser aprobada desde hace décadas, el llamado DACA significó al menos una mínima certidumbre para cientos de miles de jóvenes que hoy en día estudian y trabajan en territorio estadounidense sin haber conocido otra realidad nacional. Conceptualmente, las familias de estatus migratorio mixto se reconocen como aquellas en las que existe por lo menos un integrante sin documentos y otros con ciudadanía o algún tipo de estatus migratorio formal, como permiso de residencia o de acción diferida. Las familias con categorías mixtas, particularmente en los Estados Unidos, son producto en buena medida de las políticas y leyes anti-inmigrantes que tratan de condicionar los derechos de los que pueden gozar los individuos de una sociedad con base en poseer ciudadanía o no. Always America. I mean, I was basically raised here my whole life. I don't have any memories of Mexico, and I'm not really close with my family in Mexico due to other circumstances. But I mean, it's just frustrating that I don't have the same opportunity as kids that basically were born here have. En los países receptores de migrantes, quienes se adecúan a las necesidades de los mercados laborales globales son incluidos como residentes formales con plenos derechos laborales y sociales, semejantes a las de la ciudadanía de origen. Por otra parte, quienes llegan como indocumentados o irregulares, a pesar de ser integrados en el campo laboral y en lo económico,
carecen de todo reconocimiento político y muchas veces se les excluye del acceso a los servicios más elementales como la educación, la seguridad social y la salud. La comunidad mexicana en los Estados Unidos representa una fuerza demográfica y cultural importante que deja una profunda huella en las diferentes regiones de ese país. Luego que muchos mexicanos migraran durante el siglo pasado, hoy continúan haciéndolo con una significativa población estadounidense que desciende de ellos y se autoperciben como mexicanos. Actualmente México es el segundo país con más migrantes desplazados alrededor del mundo. En 2022 vivían en Estados Unidos cerca de 12,2 millones de mexicanos. Adicionalmente, residían 26 millones de mexicano-estadounidenses que no nacieron en México, pero son descendientes de padre o madre de origen mexicano, lo que se denomina mexicanos de segunda generación o que se autodefinen como personas con ascendencia mexicana, también llamados mexicanos de tercera o más generaciones, representando así una comunidad de alrededor de 38 millones de personas. El fenómeno de la migración internacional de trabajadores está íntimamente vinculado con las desigualdades y asimetrías que procura el sistema capitalista financiero y supone además la transferencia de plusvalía de los centros menos desarrollados hacia los polos en donde se acumula más capital y recursos, caracterizados por ser países desterradores de migrantes y que aplican políticas económicas naturalizadoras del desempleo y la pauperización de las condiciones laborales. Se estima que en los Estados Unidos existen alrededor de 800,000 Dreamers, jóvenes entre 15 y 35 años, en su mayoría de origen mexicano, que entraron en el país de manera indocumentada, pero que vivieron su infancia y adolescencia en esa nación. El Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, creado en 2012, protege de la deportación a miles de jóvenes inmigrantes que llegaron o se quedaron en Estados Unidos de manera ilegal antes de cumplir los 16 años. DACA también le ofrece a los Dreamers autorización de trabajo. El programa protegía inicialmente a más de 800,000 migrantes llegados a Estados Unidos antes del 15 de junio de 2007. Ese número disminuyó porque muchos no renovaron sus solicitudes o regularon la situación de otras formas, como casándose con estadounidenses. Otros tuvieron que abandonar voluntariamente el país en busca de lugares que pudieran concederles la ciudadanía permanentemente. Además de permitir a los beneficiarios trabajar legalmente, DACA permite a las personas obtener un permiso anticipado en determinadas circunstancias, lo que significa que pueden viajar legalmente a otros países y no necesitan obtener un visado especial para regresar al país del norte de América. La realidad es que todavía necesitamos un camino a la ciudadanía, un proyecto de ley que nos dé la ciudadanía no solamente para las personas que tienen DACA, sino para todas las personas indocumentadas en este país. Los Dreamers es el grupo de indocumentados que más ganó reconocimiento entre los votantes estadounidenses en la última década. Bajo la regla de la administración Biden, que actualmente rige el programa, después de DACA, muchos jóvenes indocumentados salieron de las sombras, aunque otros más optaron por seguir viviendo en el anonimato. Ahora la opinión pública norteamericana no solo conoce más sobre el tema de los estudiantes indocumentados y sus familias, sino también en su mayoría está de acuerdo en dar ciudadanía a los Dreamers, quienes tienen apoyo de universidades, de empresas y de una gran red de personas que votan para que las leyes les favorezcan. Mientras unos apoyan, otros no. Es evidente la ola de racismo y las actitudes antimigrantes impulsadas con la llegada del expresidente Donald Trump en el año 2017. Lo importante de codificar el DACA en el registro federal es que, aunque no es tan fuerte como una ley pasada por el Congreso, se evitan muchas de las demandas en las cortes federales. Para esos soñadores que quieren aplicar por primera vez, al menos ya tienen y saben que el DACA de 2012 está fortalecido en el registro federal. Eso no les va a ayudar para nada, pero nomás van a tener la paz que el presidente Biden cumplió con su deber, como lo dijo la Corte Suprema. Trump, que sigue siendo favorito para la nominación presidencial republicana frente a las elecciones de 2024, usa nuevamente el tema migratorio para ganar adeptos en medio de un mayor flujo de migrantes
que en noviembre de 2023 dejó más de 242.000 detenidos en la frontera sur. Por su parte, la regla DACA enfrenta otro reto legal entablado por varios estados republicanos y encabezados por Texas. En septiembre pasado, el juez federal Andrew Hanen determinó que el programa viola la ley de procedimiento administrativo que rige cómo las agencias hacen los reglamentos. En el 2023, las determinaciones del gobierno de Texas, encabezado por su gobernador Greg Abbott, con la firma de leyes anti-inmigrantes, desataron una crisis interna en Estados Unidos, misma que llevó al actual presidente Joe Biden a decir que podría cerrar la frontera con México como solución a las diferencias con Texas, pero agudizando la crisis migratoria que atraviesa la región. Como consecuencia, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lanzó una lista de 10 peticiones a su homólogo estadounidense para contener la crisis migratoria en vez de cerrar la frontera, medida que afectaría a todos. La propuesta del gobierno mexicano se destaca por buscar inversiones en desarrollo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas en los países de origen de la migración. Incluye la iniciativa de regularizar la situación de migrantes con vías legales y estructuradas para aquellos que exploran una vida mejor en Estados Unidos. Además, la proposición mexicana enfatiza la importancia de ofrecer alternativas a la migración irregular a fin de contribuir a la seguridad de ambos países al reducir la migración no regulada. A partir de la reactivación de actividades tras la pandemia por la COVID-19, el flujo migratorio se mantiene en alza y en el último año marcó récords en detenciones migratorias en los Estados Unidos y peticiones de asilo en México. Según la Organización Internacional de las Migraciones, México y Centroamérica afrontaron en 2023 un flujo migratorio sin precedentes hacia los Estados Unidos, con hasta 6.000 migrantes diarios que llegaban a la frontera del sur mexicana. Además, en diciembre pasado se había marcado un récord en los encuentros con migrantes, pues por primera vez se rompió la cifra de 300.000 detenciones en la frontera compartida con México. A finales de 2023, los gobiernos mexicano y estadounidense iniciaron reuniones periódicas con el objetivo de lograr acuerdos que permitieran disminuir el incremento de la llegada de migrantes hacia territorio de Estados Unidos. La Comisión Mexicana, encabezada por la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez y la canciller del país, Alicia Bárcena, eran atendidos por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. En México, el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, encabezó las reuniones a las que también acudió la asesora presidencial de Seguridad Nacional de Joe Biden, Elizabeth Sherwood Randall. A su vez, en lo que respecta a temas migratorios, el año pasado el presidente mexicano solicitó a su homólogo de Estados Unidos una reforma migratoria para regular a los casi 11 millones de indocumentados que viven en ese país, de los cuales casi la mitad son mexicanos. Le pidió que insista ante el Congreso de su país la regularización migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa nación. Estas han sido una de las principales peticiones de López Obrador en lo que va de la administración de Biden. En Estados Unidos, ahora que la campaña presidencial de 2024 parece perfilarse a una probable revancha entre Joe Biden y el expresidente Donald Trump, la migración pasó a primer plano como uno de los mayores lastres potenciales del actual jefe de la Casa Blanca. El mandatario mexicano afirmó que en los últimos meses el tema migratorio en el país del norte es tomado como bandera política debido al proceso electoral en marcha e incluso se propuso el cierre de la frontera compartida con su país. López Obrador instó a Estados Unidos a seguir recibiendo migrantes a través de vías legales y a evitar medidas como la construcción de muros o el cierre de fronteras que considera pura propaganda política electoral. Joe Biden, que no solo está presionando a los republicanos, sino a su propia corriente demócrata en ciudades donde están llegando solicitantes de asilo en cantidades récords, intenta neutralizar este lastre y aceptó una amplia medida bipartidista que incluyó puntos de seguridad fronteriza, la cual es rechazada por republicanos del Senado.
pues todo es ya político electoral y quieren utilizar, cosa que no vamos a permitir, el tema migratorio como otros asuntos para sacar raja en lo electoral. Poner más oficiales, más vigilancia, más retenes, sin ninguna balance, sin ninguna monitoreo de cómo se va a dar el impacto en los derechos humanos, es muy preocupante. Tras varios meses de incremento en el flujo migratorio, se reportó una baja en encuentros con migrantes mexicanos y centroamericanos. En enero pasado, los encuentros con migrantes disminuyeron más de un 40%. De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, durante enero de 2024 se reportaron 176.205 encuentros con migrantes, la cifra más baja desde junio de 2023. Asimismo, el número de migrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en enero descendió un 50% en comparación a diciembre de 2023. El pasado mes de febrero, el gobierno de México insistió en la necesidad de que las autoridades de Estados Unidos regularicen a más de 5 millones de mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando de manera honrada en ese país, incluyendo a los Dreamers. Destacó que los connacionales aportan más en impuestos al país, es decir, 324.000 millones de dólares, que el PIB de Colombia, que ronda los 314.000 millones de dólares. Además, cada mexicano aporta más al erario que un estadounidense nacido en ese país, con 1.38 contra 0.69 dólares. Aunque se contengan los flujos, tarde o temprano van a volver a estallar si no hay un cambio en la legislación migratoria de los Estados Unidos que reconozca que necesitan la mano de obra. La canciller mexicana Alicia Bárcena refirió que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó gestiones pertinentes ante su homólogo vecino Joe Biden para alcanzar este fin. Recordó que no es inédita la regulación de mexicanos en territorio estadounidense, pues en 1986 se logró la de 3 millones de connacionales. La funcionaria recordó que el propio presidente destacó la contribución de los migrantes a la economía mexicana con el envío de remesas, que el año pasado superaron 63.000 millones de dólares. Sin embargo, Bárcena destacó que esta cifra representa 18.5% de su ingreso. El resto, que suma 265.000 millones de dólares, lo gastan en Estados Unidos. La economía en el país del norte es invaluable. Los mexicanos participan en sectores agrícola, de servicios, construcción y, a pesar de no tener estatus migratorios, muchos de ellos. Pero la aplicación de cualquier medida requiere la cooperación de México. El gobierno mexicano recordó que su propuesta también incluye no optar por construir muros ni cerrar la frontera, porque no soluciona las causas de la migración ni resuelve el problema. También solicitó aprobar un presupuesto de 20.000 millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar. También suspender las sanciones unilaterales a Venezuela para aminorar los flujos migratorios. Por último, levantar el bloqueo a Cuba y no obstaculizar su desarrollo, con el fin de reducir los flujos migratorios. El candidato a la presidencia, Donald Trump, planea una expansión generalizada de las políticas de inmigración de línea dura de su anterior administración, si es reelegido, para un segundo mandato en 2024, incluida la detención de inmigrantes indocumentados que ya se encuentran en los Estados Unidos y su colocación en campos de concentración. A la espera de su deportación, los planes requerirían la construcción de grandes campamentos para albergar a los migrantes que esperan ser deportados y recursos para que las fuerzas policiales federales y locales ayuden con arrestos a gran escala de migrantes indocumentados en todo el país. El 28 de febrero de 2024, en la Casa Blanca, se llevó a cabo la primera reunión trilateral de carácter ministerial para abordar asuntos migratorios entre Estados Unidos, México y Guatemala. Una declaración conjunta estableció el compromiso de frenar la migración y el desplazamiento espontáneo. Las delegaciones concordaron en la urgencia de las causas profundas de la migración y la movilidad, por lo que ventilaron en grado ministerial la importancia de fomentar inversiones en Guatemala, que desarrollen la infraestructura necesaria y con ello amplíen el acceso a la salud, educación, electricidad y vivienda.
Un encuentro tuvo como uno de sus objetivos principales fijar el compromiso conjunto para promover la cooperación trilateral en materia de migración y asuntos relacionados a la reunión ocurrida precisamente cuando Estados Unidos de Norteamérica se enfrenta a uno de los mayores retos migratorios en su historia, con miles de inmigrantes llegando a su frontera suroeste, aunque con una leve disminución en el último mes, mientras la administración Biden insiste ante el Congreso, dominado por los republicanos, para la aprobación de un presupuesto financiero que permita afrontar el manejo de la frontera y brindar apoyo a Ucrania, Israel y Taiwán. Así llegamos al final de este programa. Le invitamos ahora a que siga en sintonía de Telesur y visite las redes sociales de este espacio. Nos vemos la siguiente semana en una nueva edición de Entre Fronteras.